Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Lisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, aunque con esto de los cortes de luz estamos un poquito desfasados, ¿no? Pero bueno, se hace el intento y eso es lo que apreciamos de todos los estudiantes para que pongamos todos de nuestra parte, ¿no? Y poder culminar con cada una de las etapas que corresponden al estudio. Pues bien, eh, te doy la bienvenida a este nuevo periodo correspondiente al 10.º año de Educación General Básica. El tiempo pasa muy rápido. Cuando te des cuenta, pues ya vas a estar entrando al ciclo de bachillerato. Ya estás en el último de la educación básica y ya falta casi nada para acabar este periodo. Pasa muy rápido el tiempo. Y pues bien, es de mi agrado también presentarte la, los métodos de estudio que no se alejan mucho de lo que ya hemos venido haciendo en los periodos anteriores, ¿sí? Se trata de la misma plataforma que utilizamos para poder gestionar todos los recursos, todas las tareas de donde ustedes van a poder sacar información para poder realizarlas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo está estructurada la plataforma? Ya lo sabemos, cada una de estas pues tiene su tema correspondiente y cada uno de estos temas se va a ir llenando según la disponibilidad de cada semana, ¿no? Por ejemplo, esta semana o esta primera temática corresponde a la semana propedéutica, que es donde tenemos nuestro espacio para podernos refrescar un poco la memoria, para poder realizar actividades de las temáticas de la semana, etcétera, que nos van a servir para registrar todas nuestras notas, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos la semana propedéutica, luego se van a ir llenando cada una de ellas en el siguiente orden, ¿no? En el primer parcial del primer periodo, eh, que corresponde a un lapso de aproximadamente 4 semanas. Luego tenemos el segundo parcial del primer periodo, que corresponde igualmente a otro lapso de aproximadamente 4 semanas. Y luego tienen su evaluación, ¿sí? Entonces, con esta evaluación finaliza ya el periodo, el, el primer periodo, ¿no? Luego tenemos a continuación las siguientes actividades que corresponden a el primer parcial del segundo periodo, que es donde ya se inicia prácticamente la siguiente mitad del año lectivo, ¿no? Luego sigue el segundo parcial del segundo periodo y allí rinden la evaluación final, perdón, de conocimientos, ¿ok? Entonces,
cuando ya estemos en este punto, pues ya va a ser el último al que nos enfrentemos para este periodo académico y ya estaremos del otro lado. ¿Ok? Pues bien, una vez socializado esto de los tiempos, vamos con las actividades que tenemos en principio, que corresponde a la semana propedéutica. Como sabemos, pues las semanas propedéuticas nos sirven para orientarnos un poco, para refrescar nuestra memoria, cómo subir las tareas, cuáles son las actividades que se podrían cumplir, etcétera, ¿no? Toda semana viene etiquetada de cuándo a cuándo se realiza, ¿no? Hablando de fechas específicas que se cumplen. Entonces, tenemos esta primera semana que iniciamos el día de hoy, 23 de octubre, y se finaliza el siguiente día miércoles, es decir, el miércoles 30 de octubre, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica este tiempo? ¿Sí? Ese tiempo que se marca nos indica el tiempo que tenemos para subir nuestras actividades a plataforma, ¿sí? Es decir, que tenemos toda una semana para complementar las tareas que tenemos asignadas. Cada semana tiene su recurso, su tarea en clase y su tarea en casa, ¿sí? Esas pueden variar dependiendo de cada temática. Puede ser un taller, puede ser un cuestionario de preguntas, puede ser un glosario, puede ser un foro, puede ser un chat grupal, etcétera, ¿no? Pueden ser muchas las actividades que corresponden y que nos pueden servir para orientar todas las actividades correspondientes, ¿ok? En el caso de esta semana tenemos para aperturarnos con el tema de la tilde diacrítica en monosílabos. ¿De qué se trata o qué es la tilde diacrítica? Pues bien, conocemos ya el concepto de la palabra tilde, ¿verdad? Es aquella que nos expresa la acentuación de alguna palabra, ¿no? De alguna sílaba, perdón, en alguna palabra. Entonces, ¿qué es la tilde diacrítica y cuándo se utiliza? ¿A qué nos referimos con monosílabos también? Vamos a verlo a continuación, ¿sí? Nos dice que las tildes son signos gráficos que se utilizan para marcar acentos, ¿no? El castellano no es el único idioma que utiliza la tilde, ¿no? También otros idiomas que utilizan la tilde son el francés y el italiano, ¿no? Eh, en castellano existe la tilde al escribir en las vocales A, E, I, O, U, ¿no? Y estas se utilizan para señalar dónde se acentúa la palabra. Aquí tenemos un gráfico donde nos especifica cómo utilizamos las tildes, especialmente en las vocales, ¿no? No se utilizan en el español, no se utilizan la acentuación en consonantes. Además, el castellano utiliza un tipo de tilde que se llama diacrítica. Este signo gramatical se utiliza eh, con ciertas reglas, ¿no? Y estas reglas ortográficas nos permiten conocer un poco de cuándo se deben usar y en qué tipo de contexto se utiliza esta tilde diacrítica, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Pues bien, nos dice que la tilde diacrítica es aquella que se utiliza para diferenciar en la escritura ciertas palabras que tienen igual forma pero significado distinto. Ahora, antes de iniciar con esto, tengamos claro qué es un monosílabo, ¿sí? Existen diversos tipos de palabras, ¿sí? Aquellas que se componen con una sílaba se la conoce como monosílabo, ¿sí? Porque es uno solo, monosílabo. Estos monosílabos pueden ser las palabras sal, sol, más, aún, sé, fe, de, pan. Entonces, todas estas palabras se utilizan para expresar eh, una sola palabra, ¿no? Por ello se lo conoce como monosílabo, no tiene en su diversificación más sílabas, sino solo una. Luego vienen las palabras bisílabas,
que tienen dos sílabas, ¿no? Por ejemplo, la palabra Simón, ¿sí? Simón tiene dos sílabas, ¿sí? Utiliza estos significados que hacen más larga una palabra, ¿no? Luego siguen, perdón, los trisílabos, los cuatrisílabos, quintosílabos, y estos se utilizan eh, dependiendo, pues, en cada orden de la oración. Entonces, cuando hablamos de monosílabos, hablamos de que la palabra solo tiene una sola sílaba. Ahora, estos monosílabos se utilizan em, con tilde o sin tilde, dependiendo de qué es lo que yo vaya a expresar en la oración. Por ejemplo, tenemos aún sin tilde y aún con tilde o acento diacrítico. Estos cambian según el contexto en el que se vaya a dar la, la oración, ¿no? Por ejemplo, aun cuando, ¿sí? Sin tilde o acento diacrítico es cuando equivale a hasta, también, inclusive o siquiera. En cambio, cuando yo utilizo con tilde diacrítica, la palabra aún es un adverbio sustituible, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de tiempo, no ha llegado aún, ¿sí? Cuando yo utilizo este adverbio de tiempo, estoy expresando esta palabra con tilde, ¿sí? La tilde diacrítica. Continuando con los monosílabos, tenemos el monosílabo de que denota preposición, ¿no? Por ejemplo, tengo un vestido de seda, ¿sí? Estoy utilizando de como una preposición, pero si yo digo, quiero que me dé este regalo, estoy hablando del verbo dar, ¿sí? Entonces allí utilizo la tilde. El, el monosílabo el, cuando está sin tilde, eh, se utiliza como artículo, ¿sí? Por ejemplo, el soldado ya ha llegado, ¿sí? Entonces, este monosílabo se utiliza sin tilde. Con tilde como pronombre personal, ¿no? Por ejemplo, dé usted las gracias, perdón, me lo dijo él, o él no quiere dar su brazo a torcer. Entonces, estoy hablando de alguien, ¿no? En este caso, de una persona de género masculino. Cuando yo me refiero a alguien, utilizo él con tilde, ¿ok? Luego tengo más sin tilde, que es una conjunción adversativa. Por ejemplo, él quiso convencerlo, más fue imposible, ¿no? Entonces habla acerca de una conjunción. Por ejemplo, lo sabía, más no nos quiso decir nada. En cambio, con tilde se utiliza cuando se habla de alguna cantidad. Por ejemplo, 2 más 5 son 7. Entonces estoy hablando de una cantidad y allí utilizo con tilde. Sin tilde, mi se lo utiliza como posesivo. Por ejemplo, te invito a mi casa, ¿sí? Eh, o también como la nota musical, mi también va sin tilde, ¿no? El mi ha sonado fatal. Entonces, como estoy hablando de una nota musical, no le pongo tampoco tilde. Perdón, se utiliza sin tilde. Mi con tilde. Este se refiere a un pronombre personal. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, porque estoy hablando de el pronombre personal, el primero. Lo utilizo con tilde o lo expreso con tilde. Y finalmente los pronombres se, eh, se lo utiliza como pronombre personal. Por ejemplo, se comió todo el cocido. Y se con tilde cuando se utiliza el acento diacrítico, por ejemplo, es con el verbo ser o el verbo saber, ¿no? Por ejemplo, sé, bueno, con ellos, o yo no sé qué hacer, ¿ya? Entonces utilizo esa tilde diacrítica para formar el verbo ser o el verbo saber. A continuación tenemos una pequeña tablita que nos expresa un poquito mejor los ejemplos de cuándo se utilizan con tilde y cuándo se utiliza sin tilde diacrítica diversos monosílabos,
¿sí? Entonces es muy importante revisar estos recursos para que nos esclarezca un poquito el tema. Él con tilde es un pronombre personal, por ejemplo, él escribe muy bien. Y él sin tilde es un artículo, ¿sí? El niño escribe muy bien. Eh, tú con tilde es un pronombre personal, tú no escribes muy bien. Y tú sin tilde nos habla de un posesivo, ¿no? Por ejemplo, tu niño escribe muy bien. Mi con tilde es un pronombre personal. Para mí, que tú no escribes bien, ¿sí? Entonces estoy hablando de una percepción propia, entonces estoy hablando de algo personal, mi. Luego tengo mi sin tilde, que es un artículo. Mi niño escribe muy bien, ¿no? Te también es otro de los monosílabos que se utilizan con tilde y sin tilde. Con tilde podría ser un sustantivo, que en este caso es de una bebida llamada té. Nosotros ya tomamos té, por ejemplo, allí se utiliza la tilde. Pero si yo digo te he comprado un libro, estoy hablando de un pronombre personal y este se utiliza sin tilde. ¿Ok? Luego tenemos el monosílabo más, que nos habla de cantidad con tilde. Quiero y tengo que leer más. Y sin tilde es una conjunción adversativa. Quise hablar con él, mas fue imposible. ¿Sí? Luego tenemos el monosílabo sí con tilde, que es un adverbio de afirmación. Sí, quiero ir a la biblioteca. Entonces allí utilizo la tilde para expresar una afirmación. Y sí sin tilde puede ser una conjunción condicional. Por ejemplo, si hace sol, vamos a la playa, ¿no? También el sí sin tilde se utiliza como una tonalidad de un sustantivo o una nota musical, ¿no? En este caso, la nota musical que se llama sí. Y finalmente tenemos otros tres, de, se y aún, ¿no? Que cada uno de ellos tiene su propia función, en este caso, con tilde y sin tilde, dependiendo de qué es lo que vayamos nosotros a expresar. Bien. Eh, a continuación, tenemos algunas actividades correspondientes para esta semana basadas en esto de la tilde diacrítica, ¿sí? Vamos a completar las siguientes frases con las palabras mi con tilde, mi sin tilde, se, sí, sí, te, tú. Estas vamos a poner una sola vez en cada uno de estas líneas, ¿no? Es decir, que se utiliza o bien con tilde o bien sin tilde cada uno de estas monosílabos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en algunos países se conduce por la izquierda, iría se sin tilde, ¿no? Porque no estoy hablando de saber para poner una C con tilde, ¿sí? No estoy hablando ni de saber ni de ser, sino estoy hablando de la acción que se refiere el, el texto, ¿sí? Luego tengo, si bebes, no conduzcas. ¿Cómo iría? ¿Con tilde o sin tilde? Lo mejor sería que vaya sin tilde, porque está hablando de un condicional, que si es que bebes, no debes conducir, ¿sí? Entonces, iría sin tilde. Y así vamos completando cada una de estas frases, cuándo van con tilde, cuándo van sin tilde, dependiendo de cómo se utilice. Aquí tenemos otros monosílabos. Aún, de, el, más. ¿Sí? Entonces, igualmente completamos estas frases con esas palabras. Finalmente, tenemos como tarea en clase un pequeño cuestionario de 2 preguntas, donde el método de calificación es el donde saquen la puntuación más alta. Este se refiere acerca de la tilde diacrítica. Cada una tiene una puntuación de 5 puntos, ¿sí? Es bastante básico este, este taller que tienen aquí, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud sobre
las actividades o sobre lo pendiente en este periodo, alguna, alguna cuestión que quieras compartir tal vez, o algo que tomar en cuenta. Ninguna. Lice, ¿en las tareas se siguen enviando a sí mismo por PDF o hay que eh, hacerla en cuaderno y enviarla o por computadora? Ok. Puedes descargar los archivos. Si de pronto tienes una impresora en casa, incluso puedes imprimir las actividades que están allí. Si es que no tienes impresora en casa, puedes pasarlas a mano a una hojita. Esta hojita obviamente tiene que estar archivada en alguna carpeta. Puedes hacer las actividades directamente en el teléfono. Esto pues ya queda a decisión de cada uno cómo pueda acomodarse. ¿Ok? Yo no los exijo específicamente un formato, porque a veces para algunos es complicado hacer PDFs, entonces pueden hacerlo en formato JPG, que es el formato de imagen, como una foto, simplemente tomas una foto al taller y lo subes. O pueden hacer un PDF, pueden hacer un Word, pueden hacerlo de diversas formas. La cuestión es de que los talleres tienen que estar subidos en la plataforma de la forma que mejor se acomode. Ya, gracias, Liz. Ok. Voy a pedirte por favor enciendas la cámara para tomar la captura de asistencia a la sala y culminar con esta sesión. Bien, toma la captura en 3, 2, 1. Listo. Bueno, Fernanda, espero que tengas una muy buena noche. Gracias por tu asistencia, que pases muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Ya, Liz, chao, buenas noches.